No sé nada del dinero. Literal, estoy empezando desde cero. Eso es algo que me han dicho muchas personas y realmente cuando me lo dicen con vergüenza. Si te identificaste con esto, si tú te sientes así, no te preocupes, le pasa a muchas más personas de las que te puedes imaginar. No importa si tú eres una chica que está empezando su carrera, que estás trabajando por primera vez y que nunca antes habías recibido un sueldo y te estás manejando tu dinero y no sabes qué hacer. O si tú eres una señora que ha vivido toda su vida, tiene hijos, quizás tienes más de 50 años, te divorciaste, quizás enviudaste y ahora estás manejando el dinero por primera vez. O quizás eres una persona que simplemente postergó aprender de finanzas personales y sabes que ahora es el momento y quieres saber cómo empezar desde cero. No te preocupes, por eso he creado este episodio. Así que hoy hablaremos de cómo empezar desde cero con finanzas. Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera, soy educadora y mentora, CEO de Simplemente Dinero y también soy su host de este podcast Libertad Financiera. Estoy demasiado emocionada de que hayas decidido escuchar este episodio. Resulta que a muchas personas les cuesta admitir ser principiante y te lo puedo decir porque a mí también me cuesta muchísimo, pero ese es el primer paso para aprender acerca de un tema. De hecho, te comparto bueno, al momento en el que estoy grabando este episodio, voy un mes desde que me inscribí a CrossFit. CrossFit que yo jamás en la vida me imaginé que iba a hacer. Me intimidaba demasiado. Yo jamás he sido muy atlética y tampoco he hecho muchas pesas. Y realmente es algo que honestamente no pensé que era para mí, ni que me imaginé que podría algún día no solamente hacer una clase, sino ser consistente. Algo que me ha ayudado, que quizás te pueda ayudar a ti, por eso te comparto, es que esto es un área que a mí me ha intimidado muchísimo. He encontrado una comunidad de gente que motiva muchísimo, que explica las cosas de manera simple y fácil de entender y que no le importa que tú seas principiante. Y de hecho, he tenido esta mentalidad de principiante y he aprendido algunas cosas. Definitivamente me falta muchísimo para mejorar. Pero el punto es que casi que no me atrevo a siquiera tomar una clase porque le tenía tanto miedo a este tema que me intimidaba tanto. En mi caso es el CrossFit. Pero posiblemente tú te sientas así con respecto al dinero. Quizás no te sientes adecuada porque ves que todas las otras personas que están ahí ya parecen ser expertas. O quizás sientes que en este punto de tu vida deberías ya saber cómo manejarlo. Pero lo que te puedo decir es que nunca es tarde para aprender y que es bueno tener esta mentalidad de principiante. De hecho es chévere porque puedes decir como que, hey, soy principiante, no sé cómo hacer esto. Entonces quizás eso como que baja la presión de hacer algunas preguntas. En todo caso, quería hablar de este tema hoy porque es un tema que constantemente me preguntan, o sea, ok, Majo, yo no tengo idea de qué hacer. Literalmente estoy empezando desde cero, jamás he tomado un curso de finanzas. Mi pareja, mi papá, persona, siempre fue la persona que manejó el dinero y realmente a mí me abruma muchísimo. Y nuevamente, no importa que seas una persona que está trabajando y ganando su dinero por primera vez, quizás enviudaste y si es que ese es tu caso, lo siento mucho. O quizás estás pasando por un divorcio, igual te acompaño, te mando un abrazo. O posiblemente hasta heredaste dinero y no sabes qué hacer con él. Y yo sé que esto, o sea, todas estas situaciones en las que tú estás manejando dinero por primera vez, o quizás ya lo has hecho, pero no sabes si lo has estado haciendo bien, tranquila, respira, es completamente natural que te sientas abrumada. Así que hoy quería hablar acerca de cómo empezar a manejar tu dinero, cómo empezar desde cero con finanzas, para no morir en el intento, para que puedas sentirte más en confianza. ¿Y qué es lo que haría yo si estuviese empezando desde cero con respecto a finanzas y a mi propio dinero? En todo caso, yo te quiero compartir algo. De hecho, si tú ya has estado en la comunidad de Simplemente Dinero anteriormente, o si tú has escuchado este podcast anteriormente, pues posiblemente lo que te haya pasado es que hayas escuchado esta historia que te voy a contar, pero me parece que vale la pena ser redundante y porque posiblemente algo nuevo resuene contigo. En todo caso, yo en la universidad tomé cursos de economía, de finanzas y de contabilidad. Esas tres materias son importantísimas y te enseñan cómo manejar el dinero a nivel de un país
y cómo manejar el dinero a nivel de una empresa. Y resulta que cuando yo empecé a trabajar y a ganar mi dinero por primera vez, yo no sabía cómo manejarlo. Y eso que había estudiado estas materias. Y resulta que me sentí demasiado avergonzada de mí misma y me daba mucha ansiedad hablar del tema. Sí, yo ganaba mi dinero, pagaba mis cuentas, vivía en piloto automático, pero más allá de eso, no es que yo me ponía a pensar intencionalmente acerca de la cantidad de dinero que yo tenía, de cómo generar más. No, realmente es algo que yo evitaba bastante y es algo que me provocaba muchísima ansiedad. Y un día mi papá me llamó y me dijo, María José, ¿cuánto dinero gastas al mes? Y me puse, o sea, me paralicé, me dio muchísima vergüenza y realmente yo no supe contestarle. No sabía cuánto dinero estaba gastando al mes ni en qué estaba gastando mi dinero. Entonces, a raíz de ese momento, decidí aprender de cualquier recurso de finanzas personales. Escuché podcasts, vi videos de YouTube, leí libros, me metí en cursos. Empezó un camino, desencadenó un camino en el que yo fui aprendiendo y por un lado dije como que, wow, ¿por qué nunca aprendí esto? Y por otro lado fue como que, wow, qué alivio que ya tengo estas herramientas y por qué más personas no saben manejar su dinero. Y así fue como nació Simplemente Dinero, en el que yo enseño a otros profesionales cómo manejar su dinero de manera simple y fácil de entender. En todo caso, ¿por qué te cuento esta historia? Si tú eres una persona que jamás ha tomado un curso de finanzas, contabilidad, economía, quizás esto te haga sentir mejor, porque yo tuve una educación universitaria. Y de hecho, no solamente que tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar en la universidad, sino que aparte de eso tomé cursos de educación financiera. Y aún así me costó manejar mi dinero. Y por más de que yo sentía mucha culpa y mucha vergüenza al darme cuenta de eso, también me di cuenta de que si a alguien como a mí me costaba manejar el dinero, y eso que yo tuve estos privilegios y yo sí había tenido cierto tipo de educación financiera, entonces probablemente al 99% de las personas también les cuesta manejar su dinero. Así que si tú eres una persona nuevamente que no ha tenido mi formación académica o la experiencia y dices, me cuesta manejar el dinero, imagínate, hasta las personas que sí han tomado estos cursos nos ha costado. Y eso tiene muchos motivos por los cuales nos cuesta. En gran parte, bueno, cuando estudias economía, contabilidad, finanzas, te enseñan, sí, teoría que es importante, pero no te enseñan cómo manejar tu dinero de una manera práctica. La industria de finanzas personales también es un poco difícil y la mentalidad es clave también. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que yo te diría es que tranquila, si estás escuchando esto, te lo digo yo, que he trabajado con muchísimas personas acerca del manejo del dinero. Es mucho más común de lo que piensas. A veces tenemos la idea de que solamente a mí me cuesta manejar el dinero. Yo soy la persona que está atrasada en la vida, que yo no sé cómo, digamos, manejar un presupuesto. No sé a dónde se me está yendo el dinero. Gano bastante, pero no tengo idea de dónde se va el dinero. O decir como que escucho estos términos financieros y no tengo idea de qué es lo que están diciendo. Escucho estas noticias de que se acerca una recesión y realmente no sé a qué hacerle caso, de que suben o bajan las tasas de interés y me siento perdida. Y realmente todos los temas financieros me dan mucha ansiedad. Así que te cuento, te lo digo yo, que he trabajado con muchas personas. Ya voy siendo mentora de finanzas personales por, me parece, como unos 4 años. 4 o 5 años. Y también tengo una maestría en gestión patrimonial, entonces he trabajado bastante en este tema y te digo que tranquila, el primer paso en realidad es que seas empática contigo misma, no te castigues. Y creo que esto es algo que es muy natural, que muchas veces pensemos, yo debería ser X, Y, Z, debería estar en este punto de mi vida, debería poder, no sé, a los 30 años ya poder comprar mi propia vivienda o tener suficientes ingresos para mantener una familia, o debería poder pagar el viaje a tal matrimonio, X, Y, Z, sea cual sea tu caso o tu edad, etcétera. Entonces creo que muchas veces somos muy duras con nosotras mismas y el primer paso es justamente ser empática. ¿Por qué? Por muchos motivos. Número 1, no te sirve de nada ser dura contigo misma. Eso simplemente va a hacer que te sientas peor y va a impedir que tú progreses. Pero más allá de eso, creo que es importante considerar qué le dirías tú a una amiga si ella estuviera en tu situación, si ella sentiría las mismas inseguridades. También vale la pena recalcar que por lo general no nos enseñan a manejar el dinero. En la casa normalmente tu familia te enseña como que, ok, tienes que ahorrar,
y probablemente te enseñen las deudas son malas. Pero más allá de eso, no es que te enseñan mucho más. Y ojo, esto no es cuestión de culpar a los padres. Nuestros padres lo que hacen es que nos enseñan con las herramientas que ellos tienen y siempre hacen lo que mejor quieren para nosotros, lo que piensan que es mejor para nosotros, pero posiblemente ellos mismos no sabían manejar su dinero. O si sabían manejar el dinero, quizás no sabían cómo enseñar el manejo de dinero, porque saber hacer algo no significa que sabes enseñarlo. Por otro lado, en los colegios, las universidades, no nos enseñan esto por lo general. Creo que cada vez más y más los colegios están empezando a enseñar estos temas, pero no es algo que es muy común. Entonces, no es natural, digamos, saber manejar el dinero. No es algo innato, no es algo intuitivo. El manejo del dinero, digamos que la gestión del dinero en el día a día, tiene bastante que ver con análisis de datos, en cierto sentido, que es algo que yo no me he dado cuenta. O sea, si tú te fijas cuántas transacciones tienes al día, son muchísimas. Sales, te vas a un café, vas al supermercado, digamos que te vas a hacerte las uñas y vas a un manicure, sea lo que sea, imagínate cuántas transacciones tienes y cada una es diferente. Entonces, poder entender cómo son estas transacciones, qué información estás atrayendo de esto y cómo hacerlo de una manera eficiente que no te abrume. Eso requiere conocimiento técnico, el análisis de datos. Por otro lado, la parte, digamos, emocional, el manejo de las emociones es muy importante, es fundamental y es algo que tampoco nos enseñan desafortunadamente y nuevamente posiblemente nuestros padres no tenían estas herramientas. Cuando nosotros, digamos, queremos ver nuestras cuentas, es algo que es bastante emocional. El hecho de descargar tus cuentas del banco, ver las transacciones, ver tus gastos, generalmente las personas tienden a culparse mucho. A decir como que, era que no gaste tanto. No sé si tengo suficiente dinero en la cuenta de banco o mis tarjetas de crédito están súper altas las cuentas, estoy demasiado endeudada. Entonces, cada vez que tratas de revisar tus cuentas, entonces sientes un montón de ansiedad y empiezas a culparte. Entonces, por eso te digo que la empatía es primordial, es primordial. De hecho, puedes ponerte la mano en el corazón, respirar así. Estoy sana, estoy salva, estoy tomando estos pasos para mejorar mi bienestar financiero. Y puedes hacerlo paso a paso. Pero la empatía es primordial, primordial. La empatía contigo misma, ser autocompasiva. Creo que esto es el primer paso para empezar a manejar tu dinero con confianza. Porque eso es lo que te va a permitir seguir haciendo preguntas. Es lo que te va a permitir tomar pasos, aunque sean chiquitos. Mira, si quieres revisar tus transacciones, tus cuentas, posiblemente no lo hagas todo de una. Quizás el primer paso es simplemente descargarte las transacciones del banco. Y el siguiente paso es ver el total de cuánto gastaste este mes. Luego puedes como que realmente indagar y analizar como que, ok, ¿en qué escogí el dinero? Entonces te doy dando ejemplos. Pero nuevamente, paso a paso, progreso sobre perfección. Eso es algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Progreso sobre perfección es importantísimo. A veces somos demasiado duras con nosotras mismas, queremos hacer todo inmediatamente, pero no, progreso sobre perfección. El siguiente paso que yo daría es el de aprender. El aprendizaje sí ayuda muchísimo. Yo sé que el tema de finanzas intimida muchísimo. Creo que a muchas personas les intimida finanzas, así como a mí me ha intimidado CrossFit. Generalmente lo he visto como un mundo de hombres, o sea, esas pesas, y yo decía como que no, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo no encajo para nada, o como que es muy rudo, muy seco, muy frío. Pero cuando nosotros no entendemos de finanzas, no sabemos cómo funciona el dinero. Es importante entender conceptos teóricos básicos acerca de economía y finanzas para que tú puedas entender cómo manejar el dinero. Términos como, digamos, inflación, crédito, interés compuesto. Son cosas que te ayudan a entender qué es lo que está pasando y te van a ayudar a entender la economía también, te van a ayudar a entender las noticias financieras y saber como que, ok, en qué momento vale la pena escuchar consejos financieros que veo en el internet y en qué momento no. Entonces, es importante aprender, 100% aprender. Y nuevamente, ¿qué cosas te recomiendo que aprendas? No solamente la parte teórica, porque como yo te compartí anteriormente, yo sí tenía la parte teórica de economía y finanzas, que es lo que yo había estudiado en la universidad, entre otras cosas, pero también es importante aprender cómo funciona la industria de finanzas personales, qué productos hay, qué servicios hay, y cómo se diferencia eso de, digamos, la industria corporativa, si es que tú ya has tomado, digamos que tú en la universidad estudiaste finanzas o economía.
No es exactamente lo mismo que finanzas personales, porque los productos en sí son un poco diferentes. Y la otra cosa que te diría, el tercer paso, es que aprendas a organizarte, que creo que eso es algo que parecería intuitivo, pero no lo es. A veces es un poco duro. Tenemos nuevamente, les mencioné anteriormente que finanzas personales es tantas transacciones que es difícil saber cómo organizarse, cada cuánto revisar tus cuentas. Por ejemplo, yo no recomendaría revisar tus inversiones constantemente. Hay gente que lo ve todos los días o cada semana. Al menos de que hagas una estrategia de inversión a corto plazo y hacer cosas como tipo day trading y demás. Yo no te recomendaría hacer eso porque es algo bastante que fluctúa bastante y te puede provocar mucha ansiedad. En cambio, cuando se trata de manejar tus finanzas en el día a día, quizás sí valga la pena que veas más seguido tus finanzas. Quizás desde la perspectiva mensual o cada 2 semanas. Y entonces ayuda bastante tener un sistema de organización, poder consolidar tus cuentas, poder estar organizada, revisar tus finanzas de la misma manera. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo, aunque parezca obvio, tener carpetas en tu computadora en la que estás guardando estas cosas. Entonces, cuando ya estás sistematizando tu manera de manejar el dinero, entonces se te hace mucho más fácil y de hecho hasta puedes escribirte instrucciones. Paso 1, X. Paso 2, Y. Paso 3, Z. Esas son cosas que me han ayudado muchísimo. Y bueno, el siguiente consejo que te daría es tranquila, progreso sobre perfección, ya te lo mencioné, pero si te equivocas, porque nos vamos a equivocar. Cada vez que estamos luchando hacia una meta, sea que estás emprendiendo, sea que quieres ahorrar más, sea que quieres pagar una tarjeta de crédito, sea que estás empezando algún deporte nuevo o sea lo que sea, si tenemos una meta, es muy probable que empecemos con motivación y luego esa motivación se vaya, desvanezca. Quizás fallamos, en comillas, o fracasamos, entre comillas. Nuevamente volvemos al punto de la empatía y decimos como que, ok, no fracasé, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué puedo aprender aquí? Y si fracasas en algo, digamos que gastaste de más, no te pudiste quedar en tu presupuesto, o te endeudaste, o no tenías ahorros, tuviste algún gasto inesperado, entonces usaste todos tus ahorros, o quizás invertiste en algo que caíste en una estafa o algo que se bajó, sea cual sea el caso en el que estás. Y esto te sirve no solamente en finanzas, sino en la vida. Nuevamente volvemos a la empatía. Está bien, tranquila, no seas tan dura contigo misma. Tómate un poco de tiempo para procesar tus emociones. Posiblemente hasta tengas que pasar un mini luto, un proceso de como que, ok, estoy transitando estas emociones y luego cuando estés lista, analizas qué es lo que sucedió y qué puedes aprender para una próxima. En todo caso, creo que estos pasos te ayudarían un montón. Son cosas que ayudan bastante al momento de empezar desde cero con finanzas. Pero otra cosa, bueno, supongo que un quinto consejo que te doy, que ya te he dado algunos, es que recuerdes que eres capaz de aprender. Y te invito a que reflexiones ante alguna cosa que tú hayas logrado aprender que quizás te costó al comienzo. Y no tiene que ser algo relacionado al dinero, pero simplemente el hecho de saber que tú has aprendido algo anteriormente y que has logrado hacerlo y quizás hasta ahora lo domines, es evidencia de que tú eres capaz de aprender cosas nuevas. Así sean cosas difíciles, cosas que has postergado toda tu vida, cosas en las que nunca te imaginarías en la que tú estarías metida, pero eres capaz de aprender. Así que si esto te sirvió, te invito a que le compartas a alguien porque realmente no sabes a quién le puede ayudar esto. Y recuerda que está bien ser principiante, todos somos principiantes en algo y está bien equivocarse, progreso sobre perfección. Así que te mando un fuerte abrazo, espero que este episodio te haya servido, que te haya motivado para empezar a manejar tus finanzas un poco mejor y si necesitas ayuda siempre puedes escribirme en simplementedinero.com o en Instagram me puedes escribir al usuario @simplemente.dinero. Así que te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor con tus finanzas y espero que este episodio, un poco más cortito del resto, te haya servido muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que puedes hacerlo, progreso sobre perfección. Chao, chao.